Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Descarto totalmente la posibilidad de que esto se trate de un atentado. Esto ha sido un lamentable accidente y hay que entenderlo de esta manera. Verdaderamente hacía mucho tiempo que no teníamos un clima tan terrible. Esa mañana yo me levanté, como todas las mañanas, tranquila, desayuné en mi casa y me fui a trabajar. Yo trabajaba en la empresa siempre. Esa mañana yo estaba, fueron las 9 y chirola, fueron 9 y pico, estaba durmiendo. Yo trabajaba de tarde, trabajaba en Entel en esa época. Yo vivía en Barrio Las Flores. En aquel momento yo hacía un móvil, era un móvil regional para la única M que hay en la zona, y recuerdo que estaba en el interior del vehículo. Yo estaba cumpliendo con mi trabajo, yo soy médico laboral. Un día hermoso, y yo dije, como a las 9 menos 10, una cosa, qué viernes precioso. En ese tiempo, los primeros días de noviembre, era especialmente caluroso, molesto, y ese día también. Y llegué ahí, como todos los días, me puse a hacer los quehaceres, limpiar la cocina, acomodar el dormitorio de los médicos. Nos convocan con sirena y con handy. Cuando hago la primera salida, anunciando que ese día iba a ir a Tancacha. Y en ese entonces era el médico de la fábrica Atanor. Lindo día, qué suerte que es viernes. César, algo explotó, no sabemos qué es hacia el sector de fábrica militar. Y era una sensación de que te bombardeaban y no sabías dónde estaba el enemigo. Nos sorprendió a todos, absolutamente, nadie se esperaba una cosa así. Corran, corran, que esto va a explotar todo. No se sabía qué era, yo estaba dentro, pero era una sensación muy rara. Nunca pensamos que iba a explotar la parte de fábrica militar. Dijo, están explotando los polvorines, saquen los chicos. Señora, por otro lado. Dale una vuelta. Suba, señora, agarre. Suba. No llores, mi amor, no llores, que estamos todos vivos. Sácala de acá. Tranquila, señora, tranquila. Mi marido no está. El día anterior mi esposo había arreglado el calefón de la cocina. Yo pensé que había sido ahí. Lo miro y no, estaba todo bien. Y entonces de afuera se sentía la gente desesperada, despavorida, y se veía el hongo para el lado de la fábrica. Yo salgo afuera, veo al hongo y donde estaban el depósito de las explosiones, casi enfrente vivíamos nosotros, yo con mi hermana, mi nieto, mi hijo. O sea, no sabíamos todavía qué es lo que era realmente, porque veíamos el hongo, sabíamos que era algo muy grave, sabíamos que era la parte
del polo químico, pero no sabíamos de qué planta, si era de las 3 plantas grandes que hay. Primero se escuchó antes de las 9 más o menos, recuerdo bien la hora, una primera explosión bastante intensa. Eso hizo que nos desplazáramos hacia el patio, que hay un par de puertas simplemente, y mirando, digamos, hacia el norte, vimos el famoso hongo. Empezamos a juntar así porque veíamos que era un desorden total. Impresionante. Yo dije, pero esto es gravísimo. Un hongo de humo entre gris, negro y marrón que se elevaba a más de 200 metros de altura. Y yo lo primero que me fijé era en si cambiaba de color, precisamente, porque si ese hongo se comenzaba a transmutar el color, quería decir que era una explosión de las plantas químicas. Después de ese hongo, me dice la orientadora estudiantil, Beatriz Márquez de Magliones, me dice, vámonos de acá. Y estábamos con Angelita Vázquez de Novoa, que le temblaban los dientes, tiritaba, me acuerdo, y le castañeteaban los dientes. Me dice, dame la mano. Y empezamos a correr, ya habían salido los chicos. Yo no me di cuenta que era la fábrica militar la que explotaba. Entonces yo vi la explosión, vi eso, que a mí me despertaron los vidrios sobre la cama. Y es una cosa como un sentimiento, como un aliento caliente que uno no sabía de qué se trataba y una sensación de que la tierra lo chupaba a uno. Y por ahí apareció otra explosión más y que fue otra más fuerte todavía. Pero yo seguía sin saber que era la fábrica militar. Así es que me fui envuelta en una toalla, pero bueno, era lo que uno, como no sabía de qué se trataba. La radio dejó de transmitir porque se cortó la energía eléctrica. En ese momento nosotros no teníamos un generador de energía eléctrica como ahora las emisoras tienen. Y vino en ese momento quien era mi pareja, vino en el auto con la nena que era chiquita. Nosotros nos dirigimos al cuartel y bueno, y nos enteramos ahí qué había pasado. O sea, no sabíamos todavía qué es lo que era realmente, porque veíamos el hongo, sabíamos que era algo muy grave, sabíamos que era la parte del polo químico, pero no sabíamos de qué planta, si era de las 3 plantas grandes que hay. Siento una presión en el vehículo. Yo lo primero que pensé, porque el móvil era un Volkswagen 1500 y a gas, y yo supuse que era el tubo de gas del vehículo por la presión que hizo dentro del vehículo, y después me di cuenta de que no. Yo cuando escuché el otro móvil digo, esto es algo mucho más grave. Yo tenía a mi hija en ese momento, tenía 1 año y medio. Rosana, mi compañera, mi esposa, estaba en el interior, sale con ella en brazos. La primera preocupación mía, obviamente, fue mi hija. Esa explosión brutal que se sintió despegó de la pared exterior del muro de la escuela un bloque así de cemento que pasó entre los dos y se fue a estrellar en el armario que estaba a la izquierda. Y bueno, y ahí empezó todo. Ahí salimos corriendo para la preceptoría y ahí alcancé a ver a 2 o 3 preceptores, porque se habían caído vidrios, que tenían unas marcas de sangre. Eran pequeños rasguños, pero los vidrios los habían alcanzado. Dijimos, bueno, fue en fábrica militar, como que fuese una cosa menor, digamos. Y volvimos al consultorio, bueno, vimos que había vidrios rotos, los empezamos a barrer, y etcétera, etcétera. Esperando que, como esto había sucedido en nuestro consultorio, también debe haber sucedido cosas similares en otras plantas, en los talleres, etcétera. Por lo tanto, nos preparamos para recibir gente con algunas heridas, y efectivamente así fue. Comenzaron a llegar con cortes, etcétera. Lo que yo no sabía era que había estallado la planta de carga donde se cargaban los proyectiles de la fábrica militar. Después a las 9:15 vino una segunda gran explosión y a las 9:30 la tercera gran explosión, que fueron los depósitos de expedición y suministro que estaban pegados a los barrios, ¿no? Y en el momento que nos íbamos de ahí sucede la segunda explosión, que fue muy pero muy fuerte también. Y nosotros, como tanta gente, evacuamos la ciudad, la gente se desperdigó
casi desesperadamente, corriendo, algunos a pie, en bicicleta, en moto, en auto, en camión, de cualquier manera nos fuimos, y yo creo que ni cerramos con llave la radio. Fue un plan de evacuación que no estaba previsto y que llevamos a cabo bastante bien los riotercerenses. Sobrevino otra explosión similar y bueno, ya en ese momento nos dimos cuenta que la magnitud de la situación era completamente más seria. Una planta química no se puede apagar bajando un botón. Entonces eso lleva toda una serie de pasos que hay que ir cumpliendo para poder apagar, digamos, entre comillas, el funcionamiento de esa planta. Y la gente se quedó en sus puestos de trabajo hasta que todas las plantas que involucradas se pudieron sacar de funcionamiento. Yo quería llegar a mi casa, pero no pude. Llegué nada más que hasta la esquina y se veía todo nublado, cosas que volaban, un calor que no se podía estar. Entonces yo me pongo en la esquina de mi casa, no mirando para la fábrica, sino así de costado, y digo, bueno, cuando pase esto me voy. Y después no me acuerdo más nada porque se ve que me agarró la segunda explosión y me tiró para la otra cuadra, que estoy ahí, acá, en la tercera casa de la cuadra siguiente, tirada en el umbral del portón. Unas brigadas fueron adentro de fábrica y ahí es donde lo agarra la segunda explosión. Qué bueno que se salvaron, los compañeros se salvaron, y nosotros por otra brigada, junto a Fabián Jurado y mi jefe de brigada, que era Mario Molina, sargento en esa época, nos mandan a recorrer la zona roja y a ver si hay gente herida o sobreviviente. Bueno, para nosotros era terrible. En ese momento nosotros no sabíamos qué hacer, sino en base a lo que habíamos aprendido, capacitado, practicado, que era la planta química, sobre productos químicos, digamos. Pero nos trajo sorpresa que, bueno, que era más bélico y estábamos en una guerra que no sabíamos contra quién pelear, digamos. Yo, al salir de la empresa, pero no sé, habré hecho 100 metros y ocurrió el accidente. Y en ese momento, bueno, todo el mundo se bajó, obviamente, porque era tal el pánico de la gente. Cada persona quería ir a su familia, quería ir a su casa, quería ver qué había pasado. Ya las cosas estaban muy feas, caía cualquier cosa de arriba. Entonces todo el mundo imaginaba lo peor. Entonces, a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta de lo que me estaba pasando a mí. Se paró el auto, se bajaron y bueno. De modo que no fue falta de solidaridad. Yo lo interpreto como una actitud humana, natural, completamente nueva y extraña para lo que estábamos acostumbrados en Río Tercero. Sí debo agradecer a mis dos compañeros que me alzaron en la ambulancia. Tuve la suerte de que ellos me vieron, trajeron la ambulancia, me cargaron, hicieron todo la otra travesía, digamos. No sé cómo hice para llegar, porque yo iba para el lado de la fábrica y la gente venía para la Savio. Y la gente, unas ensangrentadas, veía yo las casas, algunas puertas salidas, las cortinas. Sorteando la calle General Savio, que era bastante complicada porque caía de todo,
y lo sentíamos picar en el techo, pero otros caminos eran imposibles, porque la marejada de personas que se alejaba de la fábrica y de esa zona era impresionante, no se podía pasar con un vehículo, y menos en la condición mía, que yo ya había sufrido el accidente y demás. Llegué a la clínica en condiciones extremas. Era un caos, gente que pasaba con animales, una mujer que iba llorando con su nene de la mano, y la gente aturdida, y caían cosas pesadas, toc, más allá otra, toc, y salía humo de eso. Y después nos enteramos que eran las esquirlas, que tuvimos suerte, ninguna nos pegó, ni a nosotros, ni a todos los que estaban ahí, que iban corriendo también, y escoria. No sabíamos qué pasaba, pero lo veíamos como una cosa horrorosa, pero que no correspondía, fuera de todo lugar. Nuestro país no estaba en guerra con nadie, así que ¿qué era lo que ocurría? A los perros que encontramos los metíamos dentro por ejemplo, de un depósito, de un lavadero, le cruzábamos las puertas y le poníamos agua con algún tarro o algo y lo dejábamos ahí hasta que, bueno, no sé, hasta que los dueños volvieran o bueno, se hicieran cargo. Había muy pocos celulares. Alguien de aquí, con un celular, comunicó a Cadena 3 lo que pasaba, y Cadena 3 dijo algo y mandaron gente para aquí inmediatamente. Empezamos a informar a través de Crónica, de los canales de Buenos Aires, explosión en Río Tercero, y nosotros volvimos al aire al mediodía, cuando se reanudó la energía eléctrica y nuestros equipos se pusieron en marcha. Empezamos a informar lo que había, lo que se decía, los rumores, qué es lo que había pasado, los muertos, algunos nombres, algunas edades, pero había muchísima confusión, incluso iba muchísima gente a la radio. Ya había en ese momento FMs en el aire aquí en Río Tercero. Yo volví a la radio, y cuando yo iba subiendo la escalera de la radio, estaba en un segundo piso, estaba al aire la radio ya, la gente lloraba porque había ido a pedir por sus hijos pequeños, que los llevó cualquiera donde pudo para ponerlos a resguardo en las escuelas que estaban más cercanas a la fábrica. Y yo no me voy a olvidar nunca una imagen, me quedó grabada, de un señor que me tomó de los hombros y llorando me pidió: por favor, pedime por mi hijo, por mi nene. Se convirtió en un centro de información, gente que iba a preguntar si no sabíamos algo de fulano de tal, porque mucha gente se perdió o se fue. Gente que se iba para Tancacha, veía un nene con guardapolvos que se había ido de la escuela, que puede haber tenido 7, 8, 9, 10 años, lo cargaba en el auto y se lo llevaba, o sea, para ayudar. Nos ayudamos entre todos en ese momento, y ese chico se perdía, ese chico era buscado por la familia y nosotros comunicamos, se le comunica a la familia de fulano de tal que se encuentra en Tancacha, que se encuentra bien, que no hay ningún problema. La tarea de la radio fue esa. Y yo recuerdo que me senté frente al micrófono, dije mi nombre, dije: estoy vivo. Mami, papi, si me están escuchando, llámenme. Yo no sé cómo están ustedes, yo no sabía cómo estaban mis viejos. Pero yo no me acuerdo, ni sé cómo pasó. No te lo puedo explicar porque no sé. Y justo pasa un señor que iba para el lado de la fábrica, lo mandó Dios ese señor, porque era un señor que se ve que trabajaba en fábrica, y le digo: señor, señor, lo llamo, ¿no? Claro, y el señor me ve y me dice: ay, señora, dice, no se asuste, quédese tranquila, dice, yo voy a avisar, ya vuelvo. Y se ve que avisó a los bomberos que andarían por ahí dando vueltas, y al rato llegan, un señor me dice: ¿hay alguien por ahí?, gritaban los bomberos. Y yo, acá, le grito. Bueno, le encontramos a Irma. Irma no sabía, hacemos las preguntas de rigor, que son: ¿cómo te llamas? ¿Qué te duele? Bueno, todas las preguntas que se hacen. Bueno, no contestaba, estaba muy mal. Llamamos a la ambulancia a nuestro jefe de brigada, que traiga ambulancia.
Y bueno, tenía una pierna quebrada, fractura expuesta, tenía fractura en la cabeza, en el cráneo, y estaba muy choqueada. No sabía de dónde venía, no sabía por qué estaba ahí. No sabía dónde estaba, porque yo miraba enfrente, estaban los departamentos de petroquímica, una persiana colgando, las cortinas con el viento, más allá una casa que se incendiaba. Y yo, claro, estaba ahí, miraba para todos lados y no sabía qué me había pasado. Y yo sentía en este garaje un canario cantar. Me dicen que no podía ser, que era mi imaginación, pero yo lo escuché al canario que cantaba. Y bueno, y después viene el bombero, me mira, me habla, llamaron a la ambulancia y después me internaron. Hasta que vino la ambulancia, pasó 15 minutos. Y bueno, ya uno va tomando confianza porque estaba ahí con la señora, estábamos con Fabián. Y bueno, y ahí en la supuesta tranquilidad entre todo el ruido y de todas las esquilas que hay, nos cae a 6 metros, pica una bomba en un techo y cae un proyectil de 155 a 6 metros nuestro. Bueno, ahí nos miramos con Fabián y la señora estaba tirada, bueno, nos pusimos arriba resguardando a la señora, pero no íbamos a hacer nada. Pero fue algo que no te lo puedo explicar, la sensación fea que uno sentía, ¿viste? Y al ver, claro, me internaron ahí en la clínica, donde ahora es la clínica de la familia, y tenía la tensión en 4 y me dice la enfermera, cálmese señora, dice, tranquilícese que no le podemos poner nada porque tiene la tensión por el suelo. Entonces le digo yo, pero ¿cómo quieres que me tranquilice? Si mirás lo que me pasó a mí, ¿qué le puede haber pasado al resto de mi familia? Yo tengo hermanos, sobrinos y todo, yo no sabía nada. Bueno, hasta que después, a las cansadas, me encontró mi esposo, vinieron todos, después me derivaron al hospital de urgencia. Le rescatamos a la señora, vino la gente de servicios médicos, Lomar creo que era. Le sacamos a la señora, pero bueno, después tuve 20 años con esa incógnita de quién era la señora, ni no sabíamos cómo se llamaba, nunca le dijo el nombre, nada. Después que sacan la foto, sale en el diario, pero sale la mala suerte que sale tapada, Irma. Bueno, ahora después de 20 años nos enteramos que se llamaba Irma. Hace 4 o 5 años empecé con las redes sociales a preguntar quién era esa señora y el hijo dice, esa es mi mamá, y justo también salta el fotógrafo, Daniel Cáceres, y después de 20 años conozco a Irma. Yo no sabía si estaba acá en Retalcero, qué había pasado con la señora, porque nos quedamos muy preocupados. Nadie se le hubiera ocurrido pensar que iba a ser un atentado eso. Era de locos, simplemente creíamos que sí, que era un accidente. Quienes hacemos periodismo tenemos la obligación de tener el 99% de quedarnos con la versión oficial y por lo menos dejarnos un 1% de duda, ¿no? Y yo tenía más del 1% de dudas. Estuvo preparado el fuego y la explosión, estuvo totalmente, digamos, organizado el atentado. Todos los que tuvieron su responsabilidad en esto tienen que pagar, porque no fue una cosa sencillita, un delito menor, fue una cosa muy grave y que podría haber sido tremendamente más grave. Se dice que hubo solamente 7 muertos, pero en realidad fueron mucho más los muertos, porque había gente que venía trayendo una enfermedad delicada, que venía controlándolo, que venía con el tratamiento. Bueno, toda esa gente se murió en el transcurso de los meses siguientes. Es decir, porque se alteró su tratamiento, bajaron sus defensas y se murió. Esas también son víctimas de las explosiones del 95. Ya comenzaban a surgir las primeras dudas de si realmente lo que había expresado
el expresidente Carlos Menem, cuando estuvo acá esa tarde misma del 3 de noviembre del 95, y en donde estuve en esa conferencia de prensa. Es un accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Descarten totalmente la posibilidad de que esto se trate de un atentado. Esto ha sido un lamentable accidente y hay que entenderlo de esta manera. Eso fue lo que me llevó a investigar. Yo digo, esto no puede quedar en el olvido. Esto ha sido la página más terrible, más triste de la comunidad en la que vivo, en la que nací. Todo el mundo creyó en ese momento también que iba a haber miles de muertos, porque esto estaba todo destruido. Este sector, las manzanas que estaban alrededor de la fábrica militar estaban todas destruidas, como si hubiera sido un bombardeo, que en realidad fue un bombardeo. En cualquier lado podías encontrar granadas así, que vos no sabías si eran un peligro o no, hasta que intervino el ejército, la policía, recogiendo las granadas, llevándolas a un lugar. La política no sirve para nada, porque mira, el señor causante de todo esto tranquilamente está en su casa feliz y bueno. Y ir a los barrios nuevos y ver la gente desesperada y todo ese problema social que nos comimos, digamos, por un atentado que, bueno, ojalá se haga justicia para la gente de Río Tercero, para las 7 familias que perdieron a sus familiares, o a sus amigos, a sus vecinos, para nosotros mismos también como bomberos. Semejante traición de parte de la gente que debía cuidarnos, como era el mismo presidente del país. Ellos están para cuidarnos a sus ciudadanos. Semejante traición, vos decís, bueno, ¿cómo de esto se sale? Bueno, yo siempre he tenido la esperanza, a pesar de los años y de todo el tiempo que ha pasado y demás, y de estos hechos últimos que realmente han sido, a mi criterio, una cachetada realmente a todo lo que se ha hecho, todo el esfuerzo de los abogados, en fin, y de toda la población que contribuyó de una manera u otra. Me sacudo los vidrios, me sacudo la tierra, me sacudo el horror y me pongo de pie y empiezo a caminar. Sí, sigo teniendo la esperanza de que se pueda llegar a una situación que eche más luz y justicia sobre esta situación, o sea, que paguen todos. Siempre dije que Río Tercero es deudor de todo el trabajo que Coca Gritti hizo. En la necesidad de la búsqueda de la verdad, que para mí es esencial, todo lo que me costó, y creo que el 3 de noviembre del 95 nació otra persona que tiene algo de la anterior, pero que tiene cosas totalmente distintas, ¿no? Perdí todas las expectativas y todos los proyectos que teníamos juntos. El tiempo lo único que hace es acostumbrarnos a vivir con la ausencia. Pero las heridas no se cierran nunca. Cuando uno pelea por una causa que cree que es justo, yo creo que hay que dar todo, hay que poner todo en la mesa y dar todo en la pelea, ¿no? Hasta que murió, ella estuvo trabajando y defendiendo en momentos en que el ánimo decaía, porque no siempre el ánimo ha estado alto,
A veces no, a veces la ciudad decaía y la gente y no creían y ella seguía, la perseverancia. Entonces somos deudores de su trabajo y de su esfuerzo, de su capacidad para sostenerse en lo que ella creía que debía ser, que era que se reconociera el daño físico, el daño moral, el daño material a esta ciudad. Yo creo que tenemos que seguir adelante. Yo nunca creí en la justicia, de más está decirlo, varias veces lo dije, no creo en la justicia, y mucho menos cuando el culpable es un presidente de la nación. Menem tuvo una prisión domiciliaria, una burla para Río Tercero. Como que la justicia no me da letra, no nos da letra. Y lamentablemente esta letra última que nos dio es pero el desencanto total, porque para mí entender, Menem es el culpable. Aunque la justicia no dijo que no fuera culpable, simplemente se cayó la causa, se cayó. Creo que con cierta intención se cayó. Lo que le rompieron a Río Tercero fue la rutina. Yo siempre digo, la rutina puede ser algo agobiante en ocasiones, pero cuando la perdés te das cuenta de que perdiste algo muy importante en tu vida. Nuestras vidas nunca volvieron a ser iguales, las mismas, que antes del 3 de noviembre del 95. Después del 3 de noviembre, no sé si me recuperé anímicamente, o sea, yo creo que psicológicamente todos los bomberos sufrimos esos déjà vu de las cosas que nos quedan muy grabadas o de los siniestros que más penetran en la piel, ¿no? Me costó recuperar y quizás por ahí lo sigo viviendo. Las rutinas tuvieron varias etapas, digamos. Una, podríamos decir que fue durante mi internación, porque yo estuve mucho tiempo en terapia intensiva, decidiendo si me trasladaban, no me trasladaban, en fin, bueno. Debo reconocer que mis colegas traumatólogos se jugaron, primero porque no se podía salir tan fácilmente de Río Tercero, estaba todo bloqueado, no se podía. Pero se jugaron en el sentido de que todos decían, no, hay que amputar, eso no, en realidad la pierna había quedado, digamos, tomada por algunas fibras musculares y nada más. Y bueno, todo ese tiempo de la terapia, que no recuerdo exactamente qué cantidad de días, pero cerca del mes habrá sido. Y después toda la etapa de internación en una habitación común. Volví a la rutina, pasaron 4 o 5 días que yo no aparecía en mi casa, me comunicaba por teléfono o por mis viejos se comunicaban en el cuartel. En esa época no había celular, ¿no? Y si había celular no nos manejábamos. Pero bueno, ellos sabían que estaba bien. Yo a raíz de eso tuve que aprender a caminar porque primero anduve en silla de ruedas, después en andador, después con el bastón, hasta que pude caminar sola. Yo tuve 1 año y medio en postrado, en distintos grados, ¿no es cierto? Se iba progresando muy lentamente en la evolución, pero bueno, la rutina yo creo que se logró recién al 1 año y medio, la rutina, digamos, similar a la anterior de todos estos hechos. Después del hecho de las explosiones parecería como que la inspiración vino a muchos artistas. Entonces, pero lamentablemente esos artistas con el transcurso de los tiempos no siguieron su obra. Y hasta el pueblo que, digamos, sin tener ningún tipo de conocimiento, también crearon o se expresaron a través de las diversas manifestaciones del arte. Yo tengo un programa que se llama Sereno, que comenzó 6 meses después de las explosiones.
Yo estaba en la conducción de la mañana y la radio decide transmitir toda la noche. Y el director me propuso a mí, dice, vamos a transmitir las 24 horas, ¿no te interesa conducir el programa? Entonces yo personalmente necesitaba sacar ese dolor, esa angustia que me había provocado el atentado. Entonces por eso sentí la necesidad de hacer las obras, que fui al lugar del hecho a hacer algunos apuntes del natural y hechos insólitos. Yo comencé el 24 de mayo de 1996 a transmitir toda la noche, porque la población había quedado muy conmovida, muy alterada, enloquecida en una palabra. Pienso que a través del arte nosotros pudimos contar desde otro punto de vista, no desde el punto de vista periodístico, sino de la parte del sentimiento. Y eso es lo que quedó plasmado y que, al igual que lo que se expresó el pueblo, también está recopilado en la sala 3 de noviembre. Durante el día, está el sol, está la luz y es otra cosa. La noche es absolutamente distinta, la noche es misterio, puede ser de placer y puede ser dolor, puede ser angustia, puede ser depresión. El primer libro fue de Gabriel Coria, alguien que se puso a investigar. Gaby era un músico un grupo de rock, Los Mecánicos, de profesión farmacéutico, y él tuvo la inquietud de investigar, que se llamaba Río Tercero, Cola de Diablo, Mano de Dios, y en donde él plantea las primeras hipótesis. Salió unos meses antes que mi libro. Y bueno, yo publico el primer libro con los testimonios, en primer lugar de los familiares de las víctimas directas, y luego con los testimonios de personas que estaban muy cerca del lugar donde había ocurrido el desastre, heridos que fueron heridos gravísimos. Aquel primer libro se llamó Noviembre. En la época de las explosiones, siempre éramos el mismo grupo de artistas que íbamos a todos los eventos, siempre nos encontrábamos ahí. En el 96 nos encontramos con el grupo de artistas en una muestra y empezamos a preguntarnos entre nosotros, ¿hiciste algo de las explosiones? Yo sí. Bueno, entonces, ¿por qué no las mostramos? Entonces decidimos armar un comité organizador para mostrar todo lo producido después de las explosiones. Y resulta ser que en un momento pensamos que nada más que íbamos a exponer lo del comité organizador. Pero dijimos, vamos a convocar a través del diario, a ver si alguien más quiere también presentar lo suyo. También quiso el mismo semanario Tribuna, con sus crónicas, también quiso adherirse a esto. También Marchas por la Vida. Y ahí es donde el pueblo aporta también lo suyo. Entonces juntamos todo ese material y ese material fue expuesto en abril del 96. Enseguida la gente, por ejemplo, la gente del arte, enseguida los escritores escribieron. Yo me acuerdo que la poesía que salió en Tribuna fue de las primeras. Tanta gente pintó, tanta gente recogió esquirlas, hizo esculturas, o sea, eso fue desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista cultural. Bueno, fue tanta la convocatoria que tuvimos que prorrogar el cierre por 2 semanas más. Y después dijimos, bueno, vamos a ver cuál va a ser el destino de todo esto. Este grupo de Cauce Común estaba formado por artistas de todas las ramas del arte. Bueno, y en el transcurso del 96 hasta el final, lo fuimos llevando a todo este material recopilado a las poblaciones vecinas que ayudaron a los ríos tercerenses cuando ocurrió esto. Entonces, en cierta manera, fuimos como los embajadores que le fuimos a decir gracias por haber recibido a los nuestros. Eso siguió todo su recorrido hasta que lo llevamos al Museo de la Ciudad. ¿Por qué? Porque era una forma de decir, bueno, empiezo a entretejer, así como la sangre hace el coágulo en la herida para que no siga saliendo, el entretejido social era fundamental. El Cauce Común, como todas de este tipo de organizaciones, la gente se fue yendo. Al final quedamos nada más que 3.
pero seguimos con la protesta. Entonces, todos los 3 de noviembre, nosotros siempre hacemos algo, o una obra que en mi caso, de acuerdo a la marcha de la causa, los hechos relevantes, son plasmados el 3 de noviembre. Yo hago la parte plástica, los manifiestos los hace Jorge Martino, el escritor, y con la música de Guillermo Viglieca. Fue por una cuestión profesional, periodística, sí. Ahora fue más por una cuestión humana. Fue una forma de hacer una catarsis, de volcar en algún lado todo lo que yo había vivido, lo que había visto, lo que había escuchado, y plantear algo, o sea, empatizar con aquellas personas que habían perdido un ser querido, diciendo estas historias se tienen que conocer porque podría haber sido cualquiera, podría haber sido yo. Y bueno, y fueron muy duras esas entrevistas, fueron muy duras porque fueron apenas un año después de lo que había sucedido, todo estaba muy fresco en la memoria. Generalmente se dice que uno debe tomar distancia de la noticia en este oficio, ¿no? Ahora, ¿cómo haces para tomar distancia cuando vos sos parte de la noticia? Cuando vos estás adentro de la noticia, cuando vos formaste parte de eso, es muy difícil. Traían la foto de su ser querido y eran, en el medio de la entrevista, de la charla, eran lágrimas compartidas, ¿no? Ahora me da el temple de tener años en el cuartel, ya hace 30 años, y ya voy a cargo, entonces yo lo veo de otra perspectiva. Tengo más tranquilidad y la adrenalina quizás sigue siendo la misma porque por las venas sigue corriendo sangre de bombero. Pero bueno, ahora tratar de dirigir a las otras personas, a los otros chicos que vienen, a otras chicas que se han metido en bombero. Pero bueno, siempre algo nuevo. Si cada toque sirena es algo relativamente, si son parecidos los cinetos, te puede pasar cualquier cosa. En el 2011 yo publico el segundo libro, o sea, fueron 16 años de investigación. O sea, primero lo que fue la crónica, y en la medida en que se iba avanzando digamos, la causa, la instrucción, las investigaciones, la justicia que venía, yo lo iba redactando después, yo lo iba recopilando todo, tengo las grabaciones, tengo todo. Más que dirigido a la gente de Río Tercero, dirigida a la gente que no era de Río Tercero. Por eso el libro tiene un contexto histórico de qué es Río Tercero, qué representó la fábrica militar para Río Tercero y demás. Bueno, el lema es por el no olvido. Entonces, siempre, yo el 3 de noviembre algo tengo que hacer. O sea, invito a los riotercerenses a que no olviden. Es una fecha que nos ha marcado a todos. Hay un antes y un después del 3 de noviembre. Yo quisiera que no fuera así, pero es verdad. Mucha gente me ha dicho, lo único bueno que quedó de las explosiones fue tu programa. Me dice, gracias por estar ahí. Con eso me paga a mí. Con el gracias por estar ahí a esa hora, con eso yo me siento bien. Todo eso me dio una visión de lo que es la vida cotidiana bastante más profunda, digamos. Muchas veces nos ocupamos y nos preocupamos excesivamente de cosas que a lo mejor no merecen ni siquiera un poquito de tanta preocupación y nos arruina la vida y nos gastamos minutos, horas y a veces días. Lo importante cuando pasan estas cosas es que a uno le pega un cimbronazo y uno dice, bueno, la cosa importante es esta, ¿no es cierto? Entonces te hace ver el mundo y la vida de otra forma, ¿no? Que fue, yo siempre, inclusive lo digo en el libro, casi una obsesión. No tiene un cierre, o sea, siempre va, se llama Esquirlas de Noviembre, el libro justamente, porque yo planteo ahí que por el resto de nuestras vidas las esquirlas van a seguir lastimando. De hecho lo están haciendo hoy, mañana, lo seguirán haciendo pasado. Como todo lo que es injusto y doloroso, cuesta, pero uno tiene la obligación de seguir hasta el último día de vida,
la obligación del hombre es ir construyéndose. O sea, te desconstruís con algo, tenés que volver a andar, volver a levantarte y seguir, porque hasta el último día creo que vale la pena la lucha por la existencia. Te tiró de la cama, no sabías, no pensabas. Tu casa, barriste todos los vidrios y pensaste esto ahora se acaba. Una escuela en un barrio, confundidos salieron hacia la plaza. Una ciudad vecina dejó la puerta abierta de cada casa. ¿Qué pasó?